Arturo era millonario, poderoso y temido. En cuestión de días, lo perdió todo y acabó durmiendo en un banco, invisible para el mundo. Pero una madre sin hogar le ofreció pan, y con él, una segunda oportunidad que cambiaría muchas vidas. Empezando por la suya. Madrid, octubre de 2024. La ciudad estaba cubierta por una capa densa de nubes grises que presagiaban una lluvia constante. En la imponente torre del Paseo de la Castellana, en el piso 35, la luz del día apenas lograba filtrarse a través de los enormes ventanales. Arturo Valdés, de 52 años, estaba sentado en su despacho, mirando sin ver la panorámica que había sido su reino durante décadas. Su rostro, habitualmente sereno y seguro, mostraba ahora una mezcla de cansancio, incredulidad y miedo. Frente a él, la pantalla de su ordenador mostraba una noticia que se había viralizado en menos de una hora. ¿Escándalo financiero sacude a Grupo Valdés fraude millonario? El teléfono sonó y su secretaria, con voz temblorosa, le comunicó que agentes de la Guardia Civil y auditores fiscales estaban en la entrada del edificio. En cuestión de horas, la vida de Arturo se transformó en una pesadilla. Las investigaciones revelaron irregularidades graves en sus empresas. Sus cuentas fueron congeladas, sus propiedades embargadas, y sus socios huyeron del escándalo. De la noche a la mañana, Arturo perdió todo: su mansión en La Moraleja, sus coches de lujo, su prestigio, y el respeto de su familia. Su hijo mayor, que residía en Londres, cortó todo contacto. Su exmujer, tras años de separación, no quiso ni escuchar sus súplicas. Con solo una vieja maleta y un abrigo que ya no podía pagar, Arturo caminaba por las calles de Madrid sin rumbo ni dirección. Por primera vez, era un hombre sin hogar, sin dinero, sin nadie. Pasó sus primeras noches durmiendo en bancos del parque, bajo el frío otoñal. La vergüenza y el orgullo herido lo mantenían alejado de los refugios para personas sin techo. La ciudad que antes le pertenecía ahora parecía un laberinto hostil y despiadado. Una tarde, mientras buscaba comida en un contenedor, escuchó la voz de un niño. ¿Quieres un bocadillo?, preguntó con timidez un niño de unos 10 años, con ropa vieja y botas rotas. Arturo levantó la mirada y vio a un pequeño que, con una sonrisa sincera, le ofrecía un trozo de pan. Ese gesto, simple y genuino, fue el primer rayo de luz en su oscuro abismo. Los días siguientes se convirtieron en una lucha constante por sobrevivir. Arturo, vestido con un abrigo desgastado que apenas lo protegía del frío madrileño, vagaba sin destino fijo. Sus zapatos de diseñador habían quedado en el olvido, reemplazados por unas zapatillas viejas que había comprado con sus últimos euros. El hambre y la soledad eran sus compañeros constantes. La vergüenza le impedía pedir ayuda, pero pronto comprendió que debía adaptarse para no desaparecer en el anonimato de la ciudad. Una mañana, al despertar en un banco del Parque del Retiro, Arturo sintió el peso de su caída. Observó a su alrededor, familias con perros paseando, turistas disfrutando de los colores otoñales y trabajadores apresurados. Él ya no pertenecía a ese mundo. Fue entonces cuando escuchó de nuevo aquella voz infantil. ¿Te encuentras bien? Era el niño de las botas rotas, que se llamaba Lucas. El niño no solo le ofreció comida, sino también palabras de aliento. Compartió sus propios sueños y dificultades. Lucas vivía con su madre en un barrio humilde de Vallecas y vendía pequeños objetos para ayudar en casa. Arturo, poco a poco, fue abriendo su corazón a Lucas, y a través de esa amistad inesperada comenzó a descubrir la verdadera esencia de la vida, la solidaridad, la esperanza y la humildad. Una tarde lluviosa, Lucas llevó a Arturo a un refugio modesto donde personas sin hogar compartían historias, risas y apoyo. Allí, entre caras cansadas pero llenas de dignidad, Arturo empezó a comprender que el valor de un hombre no está en su cuenta bancaria, sino en su capacidad para levantarse y ayudar a otros. Lucas no era un niño común. A pesar de su corta edad, tenía una mirada sabia y una sonrisa que iluminaba incluso los días más oscuros. Sus botas viejas y rotas parecían contar historias de largas caminatas por las calles de Madrid, desde Vallecas hasta el centro. Aquella tarde, tras la lluvia, Arturo y Lucas caminaron juntos por las callejuelas estrechas y coloridas del barrio humilde donde vivía el niño. Casas bajas con balcones llenos de plantas, el aroma a pan recién hecho y el sonido lejano de una guitarra.
En la modesta casa de Lucas, Arturo conoció a su madre, María, una mujer fuerte que trabajaba limpiando oficinas para sacar adelante a su hijo. A pesar de las dificultades, María transmitía esperanza y calor familiar. Arturo sintió que por primera vez en mucho tiempo, podía respirar sin ese peso insoportable en el pecho. Lucas y María no le ofrecían lástima, sino respeto y amistad sincera. Esa noche, mientras Arturo dormía en un colchón prestado en un rincón de la pequeña sala, recordó las decisiones que lo habían llevado hasta allí. Pero sobre todo, pensó en el niño que, con su sencillez y bondad, le estaba enseñando que la riqueza verdadera no se mide en euros. Tras varios días junto a Lucas y su madre, Arturo comenzó a entender que no podía seguir escondiéndose en las sombras. Necesitaba encontrar un lugar donde pudiera recuperarse y pensar en un nuevo futuro. Fue entonces cuando Lucas le habló de un refugio cercano, la Casa de Esperanza, un centro modesto donde personas sin hogar recibían comida, abrigo y apoyo para salir adelante. Una fría mañana de noviembre, Arturo decidió acompañar a Lucas al refugio. Al llegar, fue recibido por Marina, una mujer enérgica y amable que dirigía el lugar con un compromiso incansable. Allí conoció a otros hombres y mujeres que, como él, habían perdido casi todo pero mantenían viva la esperanza. En la Casa de Esperanza las historias se entrelazaban en un tejido de dolor, lucha y solidaridad. Arturo escuchó relatos que lo conmovieron profundamente, desde soldados con heridas invisibles hasta madres solteras que luchaban por sus hijos. Poco a poco, el frío que lo había acompañado empezó a ceder ante la calidez humana que encontraba en ese pequeño refugio. Por primera vez en mucho tiempo, Arturo se sintió parte de algo, una comunidad que lo aceptaba sin importar su pasado ni sus errores. Allí empezó a planear cómo transformar esa nueva realidad en una oportunidad para cambiar no solo su vida, sino también la de quienes le rodeaban. Las noches en el refugio eran silenciosas, pero en la mente de Arturo las voces del pasado retumbaban con fuerza. Mientras la ciudad dormía, él se sumergía en recuerdos de su niñez y juventud, tiempos en los que la vida parecía tener un color diferente. Había crecido en un barrio humilde de Sevilla, hijo de un pequeño comerciante y una maestra de escuela. Su infancia estuvo marcada por la lucha constante por salir adelante, pero también por el amor incondicional de su familia. Recordaba las tardes en las plazas, las historias contadas por su abuelo, y la ilusión de convertirse algún día en alguien importante. Con esfuerzo y talento, Arturo consiguió una beca para estudiar en Madrid y comenzó a construir su imperio inmobiliario desde cero. Sin embargo, en su afán por alcanzar el éxito, empezó a alejarse de sus raíces y de las personas que realmente importaban. Ahora, sentado en un rincón del refugio, comprendía que había olvidado el verdadero significado del éxito. No era el dinero ni el poder, sino la capacidad de ser humano, de conectar con los demás y de ayudar sin esperar nada a cambio. Esta revelación sería el punto de inflexión que marcaría el inicio de su camino hacia la redención. Los días en el refugio no solo trajeron compañía, sino también un enfrentamiento con sus propios demonios. Arturo pasó largas horas sentado en silencio, luchando con una batalla interna que parecía no tener fin. Su orgullo, antes tan inquebrantable, ahora era una carga pesada que le impedía aceptar la ayuda y mostrarse vulnerable. Recordaba las noches en las que, rodeado de lujos, se sentía solo y vacío. Ahora, rodeado de personas que enfrentaban mayores dificultades, se enfrentaba a su propia fragilidad. El temor al rechazo y la culpa por sus errores lo mantenían en una prisión invisible. Sin embargo, la amistad con Lucas y el ejemplo de María le dieron la fuerza para comenzar a perdonarse a sí mismo. Arturo comprendió que para reconstruir su vida debía primero reconstruirse por dentro. La humildad, la paciencia y el compromiso con el cambio se convirtieron en sus nuevas armas. Esa noche, al mirar las estrellas desde el techo del refugio, Arturo sintió por primera vez en mucho tiempo una chispa de esperanza encenderse en su interior. Tras semanas de introspección y aprendizaje, Arturo decidió que su nueva vida no solo debía centrarse en sobrevivir, sino en aportar a quienes también estaban en situación de vulnerabilidad. Inspirado por la solidaridad que había encontrado en el refugio y en Lucas, empezó a colaborar en pequeñas tareas, ayudar a organizar donaciones, preparar comidas, acompañar a quienes más lo necesitaban. Cada gesto, por pequeño que fuera, alimentaba su alma y le daba sentido. La sonrisa agradecida de un compañero sin hogar, la mirada esperanzada de un niño que había perdido a sus padres, le recordaban que la verdadera riqueza estaba en dar sin esperar.
Pero no todo fue fácil. Enfrentó prejuicios propios y ajenos, y en ocasiones sus antiguos contactos lo despreciaban al saber de su caída. Sin embargo, la fortaleza que había cultivado dentro le permitió seguir adelante. Una tarde, mientras repartía comida en un barrio marginal, un hombre se le acercó y le dijo: «Si alguien como tú, que lo tuvo todo, puede empezar de nuevo, entonces todos podemos». Aquellas palabras fueron un impulso para Arturo. Empezó a soñar con proyectos que no solo cambiaran su destino, sino el de toda una comunidad. Una fría mañana de diciembre, mientras Arturo ayudaba en el refugio a clasificar donaciones, recibió una llamada que cambió el rumbo de su vida. Al otro lado de la línea estaba Elena, una antigua socia de negocios que, a pesar de todo, no había perdido la fe en él. «Arturo», dijo con voz firme, «he estado viendo lo que haces. No puedo quedarme al margen. Tengo una propuesta que puede ayudarte a levantarte, pero no será fácil». Intrigado, Arturo aceptó encontrarse con ella en un café cercano. Elena le explicó que un inversor internacional buscaba a alguien con experiencia y compromiso para dirigir un proyecto social en Madrid, destinado a integrar y reinsertar a personas sin hogar en el mercado laboral. La propuesta era tentadora, pero requería que Arturo dejara atrás el pasado y asumiera un compromiso absoluto. Era una segunda oportunidad, pero con condiciones estrictas y la mirada crítica de quienes dudaban de sus intenciones. Arturo sintió miedo, pero también una chispa de esperanza. Sabía que esta podía ser la puerta para demostrar que había cambiado, y que podía transformar su experiencia en un legado positivo. «Acepto», dijo con determinación. «Estoy listo para luchar por una nueva vida». El proyecto comenzó con entusiasmo y esperanza. Arturo trabajaba sin descanso, combinando su experiencia empresarial con la empatía que había aprendido en las calles. El equipo creció y muchos sin hogar comenzaron a encontrar una oportunidad real para cambiar sus vidas. Sin embargo, no todos veían con buenos ojos su éxito. Algunos antiguos socios y competidores intentaron sabotear el proyecto, difundiendo rumores y generando desconfianza. Además, Arturo tuvo que enfrentar la traición de un colaborador cercano que, por envidia o miedo, intentó boicotear sus esfuerzos. Estas dificultades pusieron a prueba la fortaleza y la integridad de Arturo. Pero apoyado por Lucas, Elena, y su renovado sentido de propósito, aprendió a navegar entre las sombras sin perder la luz. Con paciencia y transparencia, logró recuperar la confianza de la comunidad y fortalecer el proyecto. El invierno había llegado a Madrid con todo su rigor. Las madrugadas eran frías y el viento cortaba la piel como cuchillas invisibles. Pero Arturo ya no se acobardaba ante el clima, ni ante los obstáculos. Había aprendido a resistir desde las entrañas de la pérdida, y ahora estaba dispuesto a construir sobre sus ruinas. El centro social que ahora dirigía, llamado Renacer, funcionaba en un viejo almacén restaurado con ayuda del ayuntamiento y donaciones privadas. Allí, más de 20 personas sin hogar recibían formación en oficios, talleres de reinserción, atención psicológica, y lo más importante, una comunidad que no juzgaba. Cada día, Arturo llegaba temprano. A veces, antes del amanecer, ya estaba sirviendo café caliente o limpiando junto a los voluntarios. Se había ganado el respeto con acciones, no con palabras. Nadie lo llamaba señor Valdés, todos lo conocían simplemente como Arturo. Una de sus mayores alegrías era ver a Lucas participar en las actividades del centro. El niño, curioso y despierto, ayudaba a preparar los desayunos, repartía mantas y contaba chistes a los ancianos. Su madre, María, también colaboraba impartiendo clases de cocina básica a mujeres en situación de exclusión. Aquella pequeña familia, que había tendido la mano a Arturo cuando no tenía nada, ahora era parte esencial de su renacer. Una tarde de enero, Arturo recibió la visita de alguien inesperado, Jorge, su hijo mayor, a quien no veía desde hacía más de un año. Jorge estaba cambiado. Atrás quedaban los trajes italianos y la arrogancia de los años de bonanza. Lo recibió con una mirada que mezclaba distancia y vulnerabilidad. «He leído sobre tu proyecto en la prensa», dijo Jorge, mientras observaba el modesto salón donde varios hombres compartían una partida de dominó. «Nunca imaginé verte aquí». Arturo lo miró en silencio. Le costaba encontrar las palabras. El dolor por la ruptura entre ambos seguía fresco, pero también comprendía que aquel encuentro podía ser una nueva oportunidad.
Nunca imaginé verme aquí tampoco, respondió Arturo, al fin. Pero aquí fue donde empecé a entender quién soy. Jorge caminó lentamente por el centro. Observó los murales pintados por los propios residentes, la biblioteca improvisada, los cuadros con frases motivadoras en las paredes. El ambiente, aunque humilde, respiraba humanidad. ¿Y tú?, preguntó Arturo con voz suave. ¿Qué buscas aquí? ¿Verdad?, respondió Jorge tras una pausa larga. Y tal vez, perdón. La conversación fue larga, dolorosa y sanadora. Padre e hijo hablaron de errores, silencios y rencores. Lloraron sin vergüenza y se abrazaron por primera vez en años. Aquella noche, Arturo caminó solo hasta el refugio original, el mismo donde había llegado con miedo y desesperación meses atrás. Se sentó en el mismo banco bajo el roble seco del jardín, mirando hacia el cielo estrellado. Recordó una frase que Marina, la directora del refugio, solía repetir. Algunas semillas solo germinan en tierra herida. Él era ahora una de esas semillas. Y aunque aún quedaban batallas por pelear, sentía dentro de sí una fuerza distinta. La paz que llega no cuando todo está bien, sino cuando uno aprende a vivir con propósito. Los días siguientes al reencuentro con Jorge marcaron un antes y un después en la vida de Arturo. No solo se había reconciliado con su hijo, sino que también había plantado la semilla de una nueva relación basada en la honestidad y la empatía, lejos del orgullo y la exigencia que tanto los había separado en el pasado. Fue Jorge quien propuso formalizar lo que hasta entonces había sido una iniciativa modesta pero impactante. Le habló a su padre de crear una fundación legal, con estructura sólida, personal especializado y redes de colaboración con entidades públicas y privadas. Arturo, que ya había pensado en ello pero no había tenido los medios ni el valor, aceptó con humildad. Pero esta vez, dijo Arturo con firmeza, no seré el presidente. Quiero que la fundación pertenezca a todos. Que lleve un nombre que no hable de mí, sino del espíritu que la creó. Así nació la Fundación Semillas de Esperanza. El proceso fue largo y lleno de trámites. Reuniones con abogados, notarios, representantes de ONG, entrevistas con periodistas, inspecciones sanitarias y negociaciones con proveedores. Pero Arturo no se rindió. Con el respaldo de Jorge y Elena, que volvió a implicarse activamente, fue tejiendo una red de aliados dispuestos a apostar por una transformación social real. El Centro Renacer se convirtió en la sede de la fundación. Allí, además de seguir ofreciendo servicios básicos, empezaron a implementar programas piloto, cooperativas de trabajo para mujeres en exclusión, talleres de formación digital para jóvenes sin recursos, convenios con empresas para la contratación de personal vulnerable. Arturo supervisaba cada detalle, no desde una oficina lujosa, sino con las mangas arremangadas. Caminaba entre los beneficiarios, comía con ellos, escuchaba sus historias. Su pasado de millonario no era un secreto, pero ya no pesaba. Para muchos, se había convertido en un símbolo, el hombre que lo perdió todo y lo ganó todo de nuevo, pero esta vez en valores. Una mañana soleada de primavera, la fundación organizó su primer evento público en la Plaza Mayor de Madrid. Era una feria solidaria con puestos de comida, música en vivo, artesanías elaboradas por personas en proceso de reinserción. La asistencia superó todas las expectativas. Familias enteras paseaban entre los stands, curiosos, emocionados, comprando productos y escuchando testimonios. Lucas, con sus botas ya nuevas, pero con el mismo corazón generoso de siempre, corría entre los invitados con su inseparable sonrisa. Fue él quien subió al escenario con un micrófono en la mano y con inocencia desarmante, dijo: «Yo conocí al señor Arturo cuando dormía en la calle. No sé mucho de negocios ni de política, pero sé lo que es tener hambre y miedo. Y sé que ahora, gracias a este sitio, mucha gente como él ya no está sola». El público aplaudió conmovido. Arturo, desde un rincón, no pudo contener las lágrimas. No eran lágrimas de tristeza, sino de plenitud. De saber que había llegado, por fin, a donde debía estar. Esa noche, en una pequeña celebración íntima en el centro, Arturo alzó una copa de vino modesto, nada de los lujos del pasado, y brindó con su equipo. «Por los que se caen», dijo. «Pero sobre todo, por los que se levantan». Todos respondieron con un salud, cargado de emoción. Arturo se permitió mirar atrás una vez más.
Pero esta vez no con nostalgia ni culpa, sino con gratitud. Todo había valido la pena. Cada pérdida, cada noche fría, cada rechazo. Porque gracias a eso, hoy podía dar calor. Y, sobre todo, esperanza. Aunque la Fundación Semillas de Esperanza florecía día a día, no todo era luz en la vida de Arturo. El éxito del proyecto y el reconocimiento público habían traído nuevas presiones. Y también habían removido viejas heridas que aún no habían cicatrizado del todo. Una noche, mientras revisaba los informes mensuales junto a Elena y Jorge, recibió una carta sin remitente. Al abrirla, sus manos comenzaron a temblar. Reconoció la caligrafía de inmediato, era de Alicia, su exesposa. Alicia había sido su compañera durante casi 20 años. Se habían conocido cuando él aún no era nadie, y ella había estado a su lado en cada paso hasta la cima. Pero cuando Arturo comenzó a obsesionarse con el poder y los negocios, fue ella quien pagó el precio. Su matrimonio se quebró lentamente, en silencio, entre ausencias y palabras no dichas. En la carta, Alicia no reprochaba. No exigía nada. Solo decía: he leído sobre ti. Sobre lo que haces ahora. Y por primera vez en mucho tiempo, siento que vuelvo a reconocerte. No sé si algún día podré perdonarte todo, pero sí puedo agradecer que te hayas encontrado a ti mismo. Jorge te necesita. Y aunque no lo diga, está orgulloso. Cuídate, Arturo. Cuídate de verdad. Arturo cerró los ojos. Sentía una presión en el pecho. No de dolor, sino de una tristeza antigua, densa, que se había quedado atrapada dentro de él por años. Esa noche no pudo dormir. Caminó por los pasillos del centro en silencio, observando a los residentes dormir. La mayoría roncaba, algunos murmuraban en sueños. Eran hombres y mujeres rotos, como él lo había estado. Pero ahora tenían una red, una esperanza, algo que los abrazaba en medio de la oscuridad. Se sentó en el patio interior, donde había plantado un pequeño olivo semanas atrás. Lo hizo pensando en sus raíces, en el símbolo de paz que representa ese árbol. Acarició una de sus ramas con ternura y comenzó a hablar en voz baja, como si Alicia pudiera oírlo. Fui un necio. Lo tuve todo y no supe cuidarlo. Pero gracias a perderlo, aprendí. Si algún día el destino lo permite, me gustaría volver a hablar contigo, sin orgullo. Solo como dos personas que alguna vez se amaron. Una voz suave interrumpió su monólogo, era María. Lo observaba desde el umbral con una manta en los brazos. Estás tiritando, Arturo. Ven dentro. No puedo dormir, admitió él. Hoy me visitó el pasado. María no preguntó más. Se sentó a su lado y le puso la manta sobre los hombros. A su modo, comprendía. También ella había tenido un pasado que dolía, que pesaba, que a veces volvía en la noche como un fantasma silencioso. ¿Sabes qué me dijo un psicólogo aquí en el refugio una vez? Comentó ella. Que el pasado no es un sitio al que volver, sino un lugar desde el cual mirar distinto el presente. Arturo sonrió, conmovido. Aquel momento compartido bajo el olivo fue breve, pero sanador. No necesitaba grandes gestos ni discursos para entender que estaba acompañado. Días después, Arturo tomó una decisión importante: escribir un libro. No una autobiografía gloriosa, sino una narración honesta de su caída, de su proceso de reconstrucción, y del aprendizaje que había ganado entre la basura y el frío. El título sería sencillo: Cae y levántate. El proyecto lo ilusionó profundamente. Escribía por las noches, entre talleres y reuniones, dejando en cada página pedazos de su alma. Relató con crudeza su soledad, su soberbia, su adicción al poder, pero también la bondad de Lucas, la ternura de María, la fuerza de Jorge, y la lección más importante, que el amor, la dignidad y la compasión valen más que cualquier cifra en una cuenta bancaria. Ese libro sería su legado. No su fortuna. No su nombre. Su testimonio. Y esperaba que, algún día, ayudara a otros que, como él, cayeron desde muy alto y pensaban que no habría redención. Y mientras escribía, algo dentro de él sanaba. Porque algunas heridas, aunque no se cierren del todo, dejan de sangrar cuando uno se atreve a mirarlas de frente. La primavera había traído consigo no solo el renacer de la naturaleza,
sino también el florecimiento de nuevas alianzas para la Fundación Semillas de Esperanza. Gracias al trabajo incansable del equipo y a la creciente notoriedad pública, empezaron a recibir apoyo de universidades, cooperativas sociales y hasta de antiguos rivales de Arturo que, al verlo transformado, comenzaron a acercarse no con envidia, sino con respeto. Una mañana de abril, Arturo fue invitado a hablar en la Universidad Complutense de Madrid, donde cientos de estudiantes de trabajo social, economía y psicología se reunieron en un auditorio para escucharlo. Subió al escenario con paso sereno. Llevaba una chaqueta de lino beige y un pequeño cuaderno en la mano. No leyó un discurso preparado, sino que habló desde el corazón. Yo fui un hombre que lo tuvo todo, comenzó. Dinero, poder, prestigio. Y también fui un hombre que lo perdió todo por no saber ver lo esencial. No vine hoy a dar lecciones, sino a contarles que el dolor puede ser un maestro, si uno decide escucharlo. Contó su historia sin omitir sus errores, sin adornar su caída. Y habló de la noche más fría, de la mirada de Lucas, del pan compartido por un niño, y del milagro que fue sentir que aún merecía vivir, aún sin nada. Al terminar, el auditorio se puso en pie. Muchos aplaudían con lágrimas en los ojos. Arturo no lo esperaba. Y eso, más que cualquier trofeo empresarial que hubiese ganado en el pasado, lo hizo sentir verdaderamente valioso. Ese mismo día, al regresar al centro, encontró a Jorge esperándolo con una carpeta en la mano. «Hay algo que quiero que veas», le dijo. Dentro de la carpeta había planos, presupuestos y una propuesta ambiciosa: abrir una segunda sede de la fundación, esta vez en Sevilla. La alcaldía está dispuesta a ceder un edificio antiguo. Y varias empresas quieren colaborar. Pero necesitamos tu aprobación para avanzar. Arturo lo miró con una mezcla de sorpresa y orgullo. Ver a su hijo liderar un proyecto así, con sensibilidad y visión social, era un regalo que nunca imaginó recibir. ¿Sabes qué es lo que más me emociona?, dijo, cerrando la carpeta. Que ya no necesitan que yo lo haga todo. Que esto ha crecido más allá de mí. Es una segunda oportunidad para muchos. Incluido yo. Los meses siguientes fueron intensos. Viajaron a Sevilla, se reunieron con autoridades locales, escucharon a asociaciones vecinales. Arturo insistió en que cada decisión debía tomarse escuchando a quienes realmente conocían las necesidades del lugar. No quería repetir los errores de su pasado, cuando creía que el dinero podía solucionarlo todo. En medio de esos viajes, la relación entre Arturo y María se fue fortaleciendo. Compartían largos paseos por el Guadalquivir, cenas sencillas, risas espontáneas. No hablaban de amor abiertamente, pero la complicidad entre ellos crecía con cada mirada, con cada silencio compartido. Una noche, mientras volvían caminando al hostal donde se hospedaban, María se detuvo y dijo: ¿Sabes qué me hace feliz? Que mi hijo, cada vez que habla de ti, lo hace con una sonrisa. Para él eres como un segundo padre. Arturo se quedó sin palabras. Lo único que pudo hacer fue abrazarla. Un abrazo largo, cálido, sin prisa. De esos que dicen lo que los labios aún no se atreven a pronunciar. De vuelta en Madrid, Arturo recibió una llamada inesperada. Era Alicia, su exesposa. He leído que darás una charla en Barcelona el próximo mes. Estaré allí por trabajo. ¿Te parece si tomamos un café? La propuesta lo descolocó, pero aceptó. No con ansiedad, sino con calma. Sabía que esa conversación no cambiaría el pasado, pero quizás ayudaría a ponerle un cierre digno a una historia que, por mucho tiempo, quedó suspendida en la herida. Esa noche, Arturo volvió a sentarse frente al olivo que habían plantado en el patio. Ya tenía hojas verdes, firmes. Era joven, pero resistía el viento. Lucas se acercó con una linterna en la mano. ¿Te gusta ese árbol? Mucho, respondió Arturo. Yo le puse nombre, dijo el niño con una sonrisa pícara. Se llama Valentín. ¿Por qué? Porque tú me dijiste una vez que valentía no es no tener miedo, sino seguir adelante aunque tengas miedo. Y creo que ese árbol es valiente, como tú. Arturo sintió un nudo en la garganta. Acarició la cabeza del niño, y por primera vez, sintió que su historia, tan rota en el pasado, estaba encontrando una forma de florecer de nuevo. No a pesar del dolor.
sino gracias a él. La invitación de Alicia para verse en Barcelona rondó la mente de Arturo durante días. No era miedo lo que sentía, sino una mezcla de respeto, nostalgia y una punzada de incertidumbre. Aquel encuentro, aunque casual, tenía el peso simbólico de cerrar una etapa que aún dolía. Cuando llegó a la ciudad condal, se hospedó en un pequeño hotel cerca del barrio de Gracia. A diferencia del pasado, no buscaba lujos. Su equipaje era sencillo, y su agenda, limitada a una sola charla universitaria y aquel esperado café. El encuentro fue en una cafetería discreta con mesas de mármol y ventanas altas por donde se colaba la luz de una tarde dorada. Alicia ya estaba allí, esperándolo. Llevaba una blusa azul celeste y el mismo gesto sereno que recordaba de antaño. «Hola, Arturo», dijo ella con una voz suave, pero firme. «Hola, Alicia», respondió, con una leve sonrisa. Se sentaron, pidieron café, y durante los primeros minutos hablaron de temas triviales, el clima, el transporte, la ciudad. Pero finalmente, Alicia fue directa. «No te llamé para hablar del tiempo. Quería verte, para cerrar bien lo que nunca supimos cómo terminar». Arturo asintió. La miró a los ojos. No había reproche en su rostro, solo una profunda verdad que los unía, ambos habían sufrido. «Fui egoísta, Alicia. Creí que proveerlo todo era suficiente. Que con darte seguridad económica, lo demás vendría solo. Pero no estuve. Ni para ti, ni para Jorge». Ella bajó la mirada, removiendo el café con la cucharilla. «Tú creías que tu éxito nos hacía felices, y yo me dejé llevar por el silencio. Nos perdimos por no hablar a tiempo. Pero no te odio, Arturo. Me doliste, sí. Mucho. Pero con los años, entendí que tú también estabas roto». Arturo sintió como un peso se le desprendía del pecho. Había temido ese momento, pero ahora que ocurría, era sanador. No necesitaban reconciliarse como pareja. Solo como personas que alguna vez se amaron y que ahora, por fin, podían perdonarse. «Gracias por venir», dijo él al final. «Gracias a ti por reconstruirte. Por volver a ser el hombre que alguna vez conocí». Se despidieron con un abrazo largo. Y, mientras salía del café, Arturo supo que ese gesto no era el final de una historia romántica, sino el punto final de una herida. Un capítulo cerrado con dignidad. Al volver a Madrid, los preparativos para la inauguración de la sede en Sevilla estaban en su punto álgido. El equipo crecía. Jóvenes voluntarios, terapeutas sociales, psicólogos y antiguos residentes del centro que ahora trabajaban como asistentes, todos se sentían parte de un proyecto con alma. María y Lucas ya se habían instalado en una pequeña vivienda próxima al nuevo centro. Arturo viajaba cada semana entre ambas ciudades, y aunque el ritmo era intenso, no lo sentía como una carga. Lo vivía como una misión de vida. Una noche, mientras ayudaba a descargar cajas en el nuevo comedor, Jorge se le acercó y le dijo: «Papá, nunca pensé que diría esto, pero gracias. Por haberte caído. Por haberte levantado. Porque si no lo hubieras hecho, no estaríamos aquí». Arturo lo abrazó. Ya no había orgullo entre ellos, ni barreras. Solo cariño y respeto. «Yo también te doy gracias, hijo. Por no darme la espalda para siempre». La inauguración del nuevo centro fue emotiva. El alcalde de Sevilla, representantes de entidades sociales, antiguos beneficiarios y decenas de vecinos asistieron. María, vestida con sencillez y elegancia, leyó un breve discurso sobre cómo el proyecto había cambiado su vida. Y Lucas, con su desparpajo habitual, se encargó de cortar la cinta simbólica con unas tijeras enormes que le doblaban el tamaño. «¡Inaugurado!», gritó riendo. Las risas llenaron el aire. Las lágrimas también. Aquella noche, mientras el centro ya funcionaba y los primeros residentes tomaban sus camas, Arturo caminó solo hasta la terraza del edificio. Desde allí, Sevilla brillaba como un manto de estrellas. El aire olía a azahar, y el silencio era cálido, como un susurro. María se acercó, envuelta en un chal. «¿En qué piensas?», le preguntó. «En todo lo que tuve. En todo lo que perdí. Pero sobre todo, en todo lo que encontré después». Ella lo miró con ternura. «Y yo,
en que quizás también merezco una segunda oportunidad. En el amor. Arturo la miró. No hizo falta decir nada. Solo la tomó de la mano. Porque algunas historias no empiezan con una pasión arrebatada. Algunas empiezan así, con heridas cerradas, con confianza tejida, con silencios que hablan. Y en ese momento, bajo el cielo andaluz, lo supieron, el pasado ya no dolía. El presente era un regalo. Y el futuro, un camino que recorrer, juntos. El primer invierno en la nueva sede de la Fundación en Sevilla fue suave, casi primaveral. El edificio, antiguo pero restaurado con cariño, ya vibraba con vida. Las paredes decoradas con murales pintados por los propios residentes daban testimonio de la transformación no solo del espacio, sino de las personas que lo habitaban. Arturo pasaba ahora más tiempo en Sevilla que en Madrid. Aunque nunca abandonó su ciudad natal, era evidente que su corazón había echado raíces en el sur. Allí, junto a María, junto a Lucas, junto a ese grupo humano que luchaba cada día por salir adelante, había encontrado lo que por años creyó perdido, una familia verdadera. Una mañana, mientras tomaba café en la terraza del comedor, Arturo recibió una carta. Era del Ministerio de Asuntos Sociales. La abrió con cierta intriga, al leerla, sus ojos se agrandaron. ¿Todo bien?, preguntó Jorge, que acababa de llegar para una reunión. Nos han nominado, respondió Arturo, aún en shock, para el Premio Nacional a la Innovación Social. Jorge sonrió de oreja a oreja. Eso es enorme. Arturo asintió, pero con serenidad. Sí, lo es. Pero lo más grande sigue siendo ver cómo ese chaval que llegó con los ojos apagados ahora da clases de carpintería a otros. O como aquella mujer que no hablaba con nadie ahora coordina la cocina. Eso es el verdadero premio. Los meses siguientes fueron una marea de actividades, reportajes en televisión, entrevistas y nuevas solicitudes para abrir sedes en otras provincias. Pero Arturo ya no era el empresario que decía sí a todo por ambición. Escuchaba, evaluaba, y sobre todo, ponía el bienestar de las personas por delante de la expansión. María, por su parte, se había convertido en una figura fundamental en la dirección de la fundación. No como pareja de, sino como profesional empática y eficiente. Su experiencia como madre soltera y como mujer que lo había perdido todo la convertía en un pilar emocional para muchas de las residentes. Lucas, cada vez más grande y curioso, iba todos los días después del colegio al centro, donde ayudaba a poner mesas, a leer cuentos a los más pequeños, o simplemente a corretear por los patios con risas contagiosas. Una noche especial, María organizó una cena para el equipo más cercano. La mesa larga estaba decorada con velas y flores sencillas. El menú, preparado por los propios residentes, era humilde pero delicioso. Al terminar, María pidió la palabra. Esta cena no es para celebrar un premio, ni una inauguración. Es para dar gracias. Porque en esta mesa, y en esta familia, hemos aprendido que las segundas oportunidades no son un lujo, sino un derecho. Luego miró a Arturo, y con voz temblorosa pero firme, añadió. Y también para decir que este hombre, que un día cayó, eligió no quedarse en el suelo. Y en su caída, nos enseñó a todos a levantarnos. Los aplausos fueron largos. Pero más largo fue el abrazo que se dieron luego, en silencio, mientras las luces titilaban como luciérnagas alrededor. Esa misma noche, Arturo se acercó a Lucas mientras éste terminaba de recoger platos. ¿Sabes algo?, le dijo el niño. En el cole me preguntaron si tú eras mi papá. Y yo les dije que no. Que tú eres algo mejor, mi héroe. Arturo sintió como se le encogía el pecho. Se agachó, lo abrazó con fuerza, y le susurró. Y tú eres el motivo por el que nunca más dejaré de ser quien soy ahora. En primavera, cuando el olivo que habían plantado en Madrid cumplía 2 años, organizaron una visita con algunos residentes sevillanos al centro original. El árbol ya proyectaba sombra. Bajo sus ramas, algunos se sentaron a leer, otros a meditar. Arturo lo contempló con los ojos húmedos. Jorge, a su lado, puso una mano sobre su hombro. ¿Sabes?, le dijo. Si tú no hubieras dormido en ese banco aquella noche, probablemente yo hoy no estaría aquí. Ni yo, respondió Arturo. Fue el banco más duro, y más necesario de mi vida. Y así,
con cada acto de amor, con cada plato servido, con cada cama tendida, la historia de Arturo, de María, de Lucas, de Jorge, de todos, se iba escribiendo con tinta de verdad y esperanza. Porque a veces, perderlo todo es solo el inicio. Porque cuando el alma encuentra hogar, florece incluso en la tierra más árida. La primavera llenaba Sevilla de luz. El azahar perfumaba las calles, los balcones se adornaban con macetas en flor, y el aire parecía cargado de una promesa suave, la de un nuevo comienzo que ya no dolía, sino que florecía. El centro comunitario Raíces Nuevas, como finalmente lo bautizaron, se había convertido en una referencia nacional. Las solicitudes para ingresar superaban la capacidad, pero más importante aún, muchas personas que ya habían pasado por allí ahora dirigían pequeños proyectos sociales, algunos incluso trabajaban como formadores en otras ciudades. Una mañana de mayo, María encontró a Arturo en el huerto, regando los tomates con Lucas, que chapoteaba con botas de agua entre los surcos. «Tengo algo que decirte», le dijo ella, con una sonrisa contenida. «¿Qué ocurre?», preguntó él, dejando caer suavemente la regadera. María sacó un pequeño sobre del bolsillo de su chaqueta. Era una ecografía. «Vamos a ser 3». Arturo se quedó inmóvil. La emoción lo golpeó como una ola silenciosa. No respondió de inmediato. Solo la miró, le tomó la mano, y la abrazó con ternura infinita. «Gracias», susurró. «Gracias por confiar en mí. ¿Por creer?» «Gracias a ti», respondió ella, «por hacer de este lugar un hogar». Lucas, curioso, corrió hacia ellos. «¿Qué pasa?» «Vas a ser hermano mayor», dijo Arturo. El niño abrió los ojos como platos. «¿En serio? ¿Un bebé?» «Sí», dijo María, arrodillándose para estar a su altura. «Pero tendrás que enseñarle todo lo que sabes». «¿Y protegerlo, eh?» Lucas infló el pecho, orgulloso. «Seré el mejor hermano del mundo». El nacimiento de Sofía, 9 meses después, fue el broche de oro para una historia que parecía escrita por la vida misma. Fue una niña sana, de ojos curiosos y sonrisa precoz. Desde su primer día, fue adoptada por la comunidad como símbolo de esperanza nacida del dolor transformado. Arturo se convirtió en un padre amoroso, presente, paciente. Ya no tenía reuniones con ejecutivos millonarios ni cenas de negocios. Ahora sus tardes eran cuentos, biberones, y caminatas por el patio del centro, con su hija dormida en brazos. Jorge, por su parte, decidió fundar una pequeña organización independiente en Valencia, siguiendo el modelo de su padre. Le puso por nombre Caminar Juntos. El vínculo entre ambos se había consolidado no como una obligación, sino como una elección, elegirse cada día como familia. Un año después, recibieron una invitación especial. La fundación sería reconocida por el gobierno con la medalla al mérito social. Arturo dudó en asistir, pero María lo convenció. «No se trata de ti. Se trata de todos los que no pudieron contarlo, de todos los que lo están contando ahora. Hay que dar la cara. Con humildad, pero con orgullo». Y así, en un teatro abarrotado en Madrid, frente a personalidades y ciudadanos anónimos, Arturo subió al escenario con su hija en brazos y María a su lado. No leyó un discurso. Solo habló con el corazón. «Hace años, dormí en un banco. Solo. Roto. Y hoy estoy aquí, rodeado de amor, de segundas oportunidades. Esta medalla no es mía. Es de cada persona que alguna vez fue invisible y que decidió levantarse. Y también de quienes tendieron una mano sin pedir nada a cambio». El auditorio se puso de pie. Aplausos. Lágrimas. Y una sensación colectiva de que algo era posible, un mundo más justo, más humano, más solidario. Aquel mismo día, al regresar a Sevilla, Arturo caminó por el patio del centro con su hija en brazos. El olivo que habían plantado crecía firme. Ya daba sombra, y en su base, un cartel pequeño decía: «Que nuestras raíces nos recuerden de dónde venimos. Y que nuestros frutos alimenten a los que aún buscan su camino». Arturo se sentó bajo el árbol. María llegó con Lucas corriendo a su lado. El niño se tiró al suelo, Sofía rió en brazos de su padre, y María se sentó junto a él. «¿Sabes qué?», dijo ella.
Si alguien me hubiera dicho hace 5 años que esta sería mi vida, no lo habría creído. Ni yo, respondió Arturo. Pero la vida sabe más que nosotros. La cámara se aleja. La imagen se amplía. El olivo, las risas, el sol de Andalucía iluminando una escena simple y perfecta. Y entonces lo entendemos. No es una historia sobre un millonario que lo perdió todo. Es una historia sobre un hombre que lo encontró todo, cuando dejó de buscarlo solo para sí. Gracias por ver el vídeo. Si te gusta este contenido, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y dejar un comentario a continuación. Me encantaría saber qué piensas.